Bueno, muchas gracias a los presentes. Vamos a guardar unos minutos. Ya comenzó la transmisión de YouTube, así que guardamos unos minutos a que llegue un poco más de gente a la sala y comenzamos con la disertación. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente entonces. Muchas gracias por asistir a los presentes. Seguimos con el segundo día de esta jornada de electrónica y ciencia de la computación. En esta charla titulada Identificación recursiva aplicada a un sistema de recuperación de energía, que la va a presentar Kevin Jensen. Él es un estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, como parte de una pasantía en un proyecto de investigación justamente en el Departamento de Electrónica, nos presentará hoy su trabajo. Así que bueno, daré comienzo entonces a la presentación. Un momento. A ver, un segundito, disculpen. Ahora sí.
Bueno, hola, buenas tardes. Soy Kevin Sensen, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y adjudicatario de una beca de estímulo a las vocaciones científicas EBC-SIN. En esta presentación les voy a hablar del trabajo que se ha estado realizando sobre el sistema de control de presión y recuperación de energía en materia de identificación recursiva. Primeramente comentando acerca del prototipo que se encuentra en el laboratorio de automatización y control y la idea de control adaptivo de la que nace el proyecto presentado para la beca. También voy a hablar de cómo se instrumentó e implementó un algoritmo de identificación recursiva, partiendo del software y el hardware utilizado y sobre el cliente Modbus que se desarrolló. Luego voy a comentar un poco acerca de identificación de sistemas y por último voy a presentar los ensayos experimentales que se realizaron y las conclusiones de este trabajo. Bueno, la necesidad de control de presión en la red de distribución nace de la topografía propia de la ciudad de Comodoro, en donde los grandes saltos de altitud que hay entre los distintos barrios y los tanques de reserva dan origen a diferencias de presión que son inadmisibles en una red de distribución. Bueno, a raíz de esta necesidad y dentro del marco de colaboración entre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de la ciudad de Comodoro y la universidad, se planteó la posibilidad de controlar presión de la red de distribución y a su vez recuperar energía de ese salto de presión utilizando una bomba funcionando como turbina. Para esto se montó en el laboratorio de automatización y control de la universidad un prototipo, que es este que se ve en la imagen, que simula las condiciones de distribución de agua con el fin de poder realizar ensayos sobre esta bomba funcionando como turbina. Este banco consta de un tanque de agua, dos bombas, una la bomba a ensayar y la otra que emula la red de distribución. Las variables del sistema son monitoreadas por un sensor de caudal, dos sensores de presión correspondientes a entrada y salida. La turbina es controlada por un variador de velocidad y el control es llevado a cabo por un PLC Allen-Bradley. A este PLC confluyen las señales de todos los sensores y del variador de velocidad por lazos de corriente de 4 a 20 mA. Bueno, acá se muestra un esquema de bloques del sistema. Como se puede ver, el PLC monitorea todas las variables. Bueno, toda esta información es enviada hacia el exterior utilizando un puerto de Ethernet que nos permite comunicarnos utilizando el protocolo industrial Modbus con una Raspberry Pi, la cual almacena y procesa los datos. En trabajos previos se realizaron ensayos sobre el banco en busca de generar un modelo y plantear estrategias de control para la presión del sistema. En estos trabajos, bueno, se observó que el modelo que se planteó era válido para una región acotada de puntos de trabajo debido a la naturaleza no lineal del comportamiento de la turbina. Esto dificulta proponer un controlador único para trabajar en esos rangos de operación. Esto, bueno, dejó abierta la puerta para plantear otros tipos de estrategias de control, entre ellas el control adaptativo, el cual fue el camino propuesto para el desarrollo de la beca EBC-SIN de la que soy adjudicatario. Bueno, el control adaptativo, como el nombre lo indica, es una estrategia que plantea un controlador que varía según los requerimientos del sistema, es decir, que no posee parámetros fijos. Esta estrategia posee varios caminos posibles, siendo el seleccionado para el proyecto el de control adaptativo por identificación de modelo. Este se basa en la utilización de un algoritmo de identificación recursivo que genera un modelo en tiempo real del sistema y con este modelo se ataca un mecanismo de adaptación que calcula los parámetros del controlador. Esta charla se va a centrar en el proceso que se llevó a cabo para implementar el algoritmo de identificación recursiva, que sería este bloque de acá. Bueno, como soporte para el programa que se encargaría del algoritmo de identificación y eventualmente de calcular los parámetros del controlador, se escogió, debido a las prestaciones y disponibilidad, la computadora de placa única Raspberry Pi, la cual está basada en un procesador ARM y funciona sobre un sistema operativo adaptado del GNU Linux.
Además tiene soporte para generación de código. Debido a esto, se puede hacer abstracción de la programación, digamos, del código, y prototipar rápidamente un sistema embebido con bastante eficacia. Bueno, la adquisición de datos quedó en manos del PLC Allen Bradley Micro 820, que está en el banco de pruebas, el cual cuenta con un módulo de expansión de entrada y salida que admite el censado de variables utilizando un lazo de corriente de 420 mA, que es lo que usan todos los sensores del banco. El PLC se programa utilizando Connected Component Workbench, que es un software propietario de Rockwell Automation, que admite programación por código, ladder o por bloque de función. El PLC se comunica al exterior utilizando el protocolo industrial Modbus. Este es un protocolo de comunicaciones industrial, abierto y gratuito, que opera sobre TCP o puerto serie y está muy difundido en la industria. Es un protocolo que se basa en la lectura y escritura de registros y posee instrucciones sencillas. La estructura de los mensajes y la secuencia de su contenido es siempre la misma, lo que facilita el análisis de los mensajes. En la imagen se puede ver la estructura de una comunicación Modbus, de solicitud del cliente y una respuesta del servidor. Solicitud del cliente y respuesta del servidor. Bueno, para lograr la identificación recursiva era necesario poder extraer los datos del PLC. Por lo tanto, fue necesario construir un cliente Modbus que funcione desde la Raspberry. Bueno, este cliente Modbus debía cumplir con la necesidad de enviar dos tipos diferentes de mensajes, uno de lectura de registros y otro de escritura, así como tener la capacidad de poder discriminar la información útil de la respuesta que nos envía el PLC. Para esto se planteó un algoritmo que conmuta entre dos mensajes fijos, uno que escriba y otro que lea la cantidad de registro necesaria. La cantidad de registro está determinada por la cantidad de variables a leer del PLC de los sensores. La conmutación entre la lectura y la escritura queda a cargo de una regla que es ajena al mensaje en sí. Es decir, que cuando se cumpla cierta condición, yo puedo conmutar entre cualquiera de estos dos modos. Luego de esto, bueno, la respuesta debía ser procesada. Ahí es donde la estructura de los mensajes ayudó, ya que se pudo realizar comparando una parte de la trama de respuesta con una trama canónica. ¿Sí? Si el resultado de esa comparación es positivo, digamos, o es igual, el programa da aviso a una subrutina de extracción que se sincroniza y comienza a tomar la información de cada registro por separado y la presenta. Estas mediciones se ingresan al algoritmo de identificación recursiva para la generación de un modelo matemático. Pero bueno, ¿qué es la identificación de sistemas? Es la metodología para construir modelos matemáticos de sistemas dinámicos a partir de la medición de entradas y salidas del mismo. Estas mediciones se toman de ensayos realizados sobre el sistema real y luego las mediciones son analizadas y en base a esto se propone un modelo. Luego, utilizando algún algoritmo de identificación, se estiman los parámetros del modelo de tal forma de optimizar alguna función de costo. Entonces, un algoritmo de identificación recursiva, como el nombre lo indica, es un algoritmo que nos permite obtener los parámetros de un modelo propuesto. La diferencia con los algoritmos no recursivos radica en que estos pueden funcionar en paralelo con el sistema mientras este funciona, utilizando las mediciones actuales para ajustar el modelo generado previamente. Por lo tanto, los parámetros del modelo propuesto varían en el tiempo según sea necesario para representar el sistema bajo estudio. Estos procesos generalmente requieren menor capacidad de cómputo y menor necesidad de almacenamiento. Algunos de estos métodos derivan de algoritmos de identificación offline, como es el caso del elegido para este proyecto, el cual es la versión recursiva del método de los mínimos cuadrados, en el cual se propone un modelo discreto, en el que la salida actual deriva de la suma ponderada de salidas y entradas previas.
y el método lo que hace busca minimizar el cuadrado del error del modelo, determinando los pesos que tienen cada una de estas variables. Una vez realizado el cliente y acoplado al algoritmo de identificación, quedaba ver cómo se comportaba con el PLC, pero debido a las condiciones de aislamiento no se podía concurrir a la universidad. Entonces se presentó la posibilidad de pedir prestado un PLC al laboratorio y realizar pruebas en mi casa, no solo para probar el cliente Modbus, sino para ir familiarizándome con el uso y la programación del PLC. Así se armó un sistema térmico, cual está constituido por una resistencia, un sensor de temperatura, un módulo de potencia PWM que alimenta la resistencia. Este módulo es controlado por un microcontrolador. Primero se ensayó la respuesta al escalón, en donde se pudo probar el cliente Modbus, pues la señal de escalón se da utilizando un mensaje de escritura y las variables de temperatura y ciclo de trabajo se medían utilizando un mensaje de lectura. Estas mediciones ingresan al algoritmo de identificación recursiva y este devuelve los parámetros del modelo propuesto. En este caso se propuso un modelo de primer orden. Con el ensado, se graficó la respuesta que se obtuvo y se planteó un controlador PI utilizando el método de Ziegler-Nichols. Una vez se calculó el PI, se programó el PLC con estos parámetros, se cerró el lazo de realimentación y modificando la temperatura de referencia, se observó la respuesta del sistema. Se observó cómo la temperatura seguía la referencia. En las imágenes se puede observar el ensado de la respuesta al escalón y el ensado con el controlador PI. En color verde está la temperatura, donde se observa la respuesta clásica del PID de Ziegler-Nichols, que es una respuesta tipo quarter decay. Y en la línea azul se puede ver el ciclo de trabajo, que sería la acción de control, que muestra la potencia del módulo PWM. Se puede ver que satura al 100 y al 0, porque no puede tener un ciclo de trabajo mayor al 100 ni menor al 0. Una vez se concluyó este ensayo de manera satisfactoria y habiendo probado todo lo que se desarrolló, se empezó a pensar en probar el algoritmo de identificación recursiva en el prototipo que está en el laboratorio. Para obtener un modelo del sistema se diseñó un ensayo a lazo abierto con el prototipo, donde la entrada del mismo era la velocidad del eje de la turbina y la salida es la presión de salida del sistema. Los ensayos sobre el sistema se realizaron modificando la referencia para el variador de velocidad y censando las variables de interés. En este caso las variables de interés eran la presión de salida y la velocidad del eje, ya que estas son las variables que se utilizaron en el modelo que se propuso. El caudal y la presión de entrada son tomadas como perturbaciones a la salida, por lo que no tiene inferencia en el modelo. Se propuso este modelo que es de primer orden y en la imagen se puede ver el escalón de velocidad que se hizo de 500 a 1200 RPM y el respectivo cambio que esto tuvo en la presión de salida. En el último gráfico se ve cómo varían los parámetros del algoritmo de identificación recursiva y se puede ver cómo convergen a un valor final, convergen bastante rápido. Como segundo paso, para comprobar que la estimación de parámetros era correcta, se creó una simulación con el modelo estimado y los datos experimentales, es decir, se excitó el modelo con la misma entrada utilizada previamente y se graficó la salida del modelo estimado y los datos de presión de salida del sistema medidos en el ensayo. En la primera gráfica se observa la variación de velocidad del eje en la turbina y en el segundo gráfico se compara el modelo obtenido, que está en línea punteada, con la medición de presión de salida del sistema, que es la línea azul. Se puede observar que el modelo ajusta bastante bien. De esta manera se pudo determinar que el algoritmo funcionó de manera satisfactoria.
Bueno, como conclusiones, bueno, se estudió la computadora Raspberry Pi, el sistema operativo GNU Linux, y se generó código satisfactoriamente para la Raspberry. Se construyó un cliente Modbus que opera para la Raspberry Pi. En este sentido se pudo ver lo interesante que es la computadora esta para prototipar de forma rápida y económica. Bueno, se estudió, implementó y probó un algoritmo de identificación recursiva de forma satisfactoria. Y bueno, desde el punto de vista de la beca, lo que rescato todo es el acercamiento que tuve a la forma y metodología de trabajo en un proyecto de investigación. Bueno, en general se pudieron resolver las cuestiones prácticas que se presentaron para poder implementar el algoritmo. Y si bien, bueno, todavía queda trabajo por hacer o camino por recorrer para plantear la estrategia de control adaptativo, bueno, este trabajo que se hizo es una pieza fundamental para lograr ese objetivo. Bueno, muchas gracias por su atención y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Te tenemos hoy presente acá también por si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Si quieren pueden habilitar el micrófono, este, o escribir directamente la consulta en el chat. Mientras tanto, bueno, primero felicitarte por el trabajo, la verdad que súper interesante y buenísimo que lo hayas podido llevar a cabo incluso en esta situación de pandemia, ¿no? Que me imagino ha complicado las cosas, aunque supiste aprovechar igual, teniendo un módulo como para hacer pruebas y ensayos en tu casa, te habrá posibilitado avanzar, aunque sea. Eh, yo por ahí tenía alguna curiosidad, bueno, si las últimas pruebas que mostraste son realmente del ensayo con el equipo que tienen en el laboratorio, ¿cierto? O sea, llegaste a probar realmente entonces pruebas con el equipo real. Sí, las pruebas las hicimos en el prototipo que está en el laboratorio. Ujú. Lo que tenía de curiosidad era los escalones esos en la variación, en la última gráfica que mostrás de la variación de presión. Ahora lo pongo acá directamente. Estas variaciones que se ven en la presión, digamos, porque se ven escalones bastante importantes, o sea, esos saltos de presión, ¿sabés por qué puede ser la causa de eso, digamos? ¿O es parte del mismo control, digamos, del ritmo de control? Yo creo que es más que nada el ruido de los sensores de medición. O Ujú. sea, si bien, si bien la presión no varía mucho, el sensor al ser discreto trabaja, o sea, se varía de esa manera. Es parte del Está ruido bien. de medición, sí. Está bien. Perfecto. Eh, yo por ahí alguna ya pregunta más genérica en sí era, ¿qué tal te pareció, digamos, esta experiencia de haber trabajado en un proyecto de investigación como parte, digamos, como por ahí para describirle eso al resto de los chicos que estén también en el último año de carrera y que lo tengan como posibilidad de participar en un proyecto de investigación? ¿Algún consejo para ellos? Y la verdad que estuvo bueno. Y el consejo sería que se animen sobre todo, porque a mí vino, bueno, Ramiro y me presentó la posibilidad de, bueno, participar en el proyecto. Me habló sobre la beca y bueno, la idea en realidad es que no hay que tener miedo. Uno, a uno le proponen eso y bueno, al principio uno dice, pero podré esto, lo otro. No, pues que vayan nomás. Que si, bueno, gracias, suerte que me tocó un buen director como es Ramiro, que me ayudó bastante en todo lo que es el proceso y bueno, está bastante bueno. Aparte puedes trabajar ahí con los fierros, digamos, eso está Claro, muy interesante. sí, meter mano directamente. Claro. Bueno, eso está muy bueno entonces. No sé si llegaste a enviar algún trabajo a Congreso. No, todavía no. La idea es para el año que viene a ver si se puede armar algo para el RPIC, ya Ujú. directamente con el tema de control adaptativo, que Bien, sería el próximo paso después de esto. perfecto. No sé si alguien
de los asistentes si tiene alguna consulta o curiosidad para preguntarle a Kevin. Puede habilitar el micrófono si lo desea. Dejo de compartir yo acá mi pantalla un momento. Bueno, les recuerdo entonces que tienen igual la encuesta que está copiada en el chat. Y nada, bueno, entonces agradecerte, Kevin, por tu participación en las jornadas. Me imagino ya estarás pronto a terminar con la carrera, ¿no? Así que te debe quedar poco, ¿no? Sí, me quedan un par de finales todavía. Bueno, pero ya estamos en la última etapa, así que bueno, felicitaciones por todo. Y nada, bueno, muchísimas gracias a los presentes y los dejamos entonces ya un rato más, estará disponible la siguiente charla. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos.